Vamos directos al grano. Hoy nos sumergimos en un análisis técnico profundo sobre una de las bestias de propulsión más formidables que existen ahora mismo, el motor Raptor de SpaceX. Como colegas del sector aeroespacial, sabemos lo difícil que es innovar en propulsión química, pero el eje central de nuestro estudio de hoy se basa en un concepto fascinante: la internalización de la complejidad. Las decisiones termodinámicas y estructurales que han tomado con este motor representan un cambio de paradigma absoluto. Así que vamos a destripar su arquitectura y entender por qué su evolución está literalmente redefiniendo los límites teóricos de lo que creíamos posible. Este es nuestro plan de vuelo para hoy. Primero, repasaremos las físicas del flujo total. Segundo, entraremos en la termodinámica de alta presión. Tercero, materiales y refrigeración. Y por último, la brutal simplificación que trae el Raptor 3. Bien, arrancamos con la sección 1, físicas del flujo total. Todos conocemos las arquitecturas estándar, pero el Raptor juega en otra liga con su ciclo de combustión escalonada de flujo total. En este diseño, el 100%, absolutamente todo el oxígeno líquido y el metano líquido, pasa forzosamente por las turbinas, usando dos prequemadores paralelos. Tenemos uno rico en oxidante y otro rico en combustible. El resultado: se elimina por completo ese molesto sangrado de gases de escape de los ciclos abiertos. Básicamente, se logra que la totalidad del flujo másico propulsivo se expanda a través de la garganta de la cámara principal. Ni una gota de potencial se desperdicia. Claro, esto nos lleva al clásico problema del huevo y la gallina. Durante la secuencia de arranque, ya sabéis, esa inercia de las turbobombas frente a la falta de presión inicial en los prequemadores. ¿Cómo salvan esta histéresis? Pues inyectando gas a altísima presión, tradicionalmente helio y ahora nitrógeno, directamente desde los tanques para obligar a las turbinas a dar ese primer giro. Este empuje inicial purga e introduce el propelente en los prequemadores para la ignición primaria. Eso genera la entalpía exacta que se necesita para que el ciclo cobre vida, se retroalimente por sí solo y alcance el régimen de potencia nominal. Y una vez que el ciclo está acoplado, la cosa se pone seria. Las velocidades del eje de las turbobombas superan las 33.000 revoluciones por minuto. Fijaos que, en un volumen de empaquetado ridículamente denso, estas bombas axiales están generando decenas de miles de caballos de potencia. Es la fuerza bruta estrictamente necesaria para coger ese propelente líquido y elevar su carga hidrostática hasta unas masivas 500 a 600 atmósferas de presión de descarga. Es una auténtica locura mecánica. Pasamos a la sección 2, termodinámica de alta presión. Todo ese propelente supercomprimido se fuerza a través de los inyectores y converge de golpe en la cámara de combustión. Al encenderse y chocar contra el estrangulamiento sónico de la garganta de la tobera, la presión estática ahí dentro se dispara a 300 atmósferas. Para ponerlo en perspectiva, es el equivalente a la presión aplastante que soportaría la estructura de un submarino a 3.000 metros bajo el océano. Semejante carga estructural exige unos márgenes de fluencia excepcionales en las paredes de la cámara, simplemente para evitar que todo el conjunto falle catastróficamente por deformación plástica en el primer milisegundo. Y la viabilidad de mantener este flujo total continuo depende de un equilibrio termodinámico que, francamente, es súper agresivo. Pensadlo, esas 300 atmósferas en la cámara están oponiendo una contrapresión inmensa. Por lo tanto, las turbinas tienen que operar en un gradiente de alta entalpía para obligar a las bombas a vencer esa resistencia, empujando todo a 500 atmósferas. Es un bucle de retroalimentación positiva, un diferencial de presión que busca constantemente su propio punto de estancamiento dinámico, manejando unos parámetros que rompen los límites de la hidrodinámica tradicional. Toda esta brutal presión de cámara se traduce al final del día en la eficiencia geométrica de la expansión. Estamos hablando de temperaturas de combustión de 3.300 grados centígrados. Esa inmensa presión estática empuja el rendimiento a unos 330 segundos de impulso específico a nivel del mar, lo que ayuda a contrarrestar la enorme compresión que ejerce nuestra atmósfera sobre el chorro. Y si nos vamos a una configuración de vacío, esa libre expansión nos dispara la cifra hacia el deseado umbral de los 350 segundos. Nos movemos a la sección 3, materiales y refrigeración regenerativa. Claro, contener gradientes térmicos que fundirían casi cualquier metal estándar te obliga a recurrir a la manufactura aditiva bimetálica. No hay otra opción. La camisa interior térmica del Raptor emplea aleaciones avanzadas de cobre, como GRCOP 84 o la versión 42, para que la transferencia térmica sea rapidísima. Pero, como todos sabemos, el cobre tiene un límite elástico malísimo a altas temperaturas. Así que para compensar, envuelven todo en una camisa de fuerza estructural impresa en Inconel. Esta superaleación con base de níquel aporta la rigidez transversal necesaria para que el motor no reviente bajo esas 300 atmósferas. Ahora, por muy buena que sea la aleación de cobre, necesita un disipador constante. Aquí entra en juego la refrigeración regenerativa.
Hacen circular el metano criogénico por cientos de microcanales impresos en 3D justo entre las capas de la aleación. El propio combustible actúa como un escudo térmico activo, absorbiendo el calor e impidiendo que la cámara se delamine por completo. Lo brillante aquí es que ese calor absorbido incrementa la entalpía del metano justo antes de inyectarlo. Al internalizar esta gestión térmica en la propia pared del motor, matan dos pájaros de un tiro y sientan las bases para deshacerse de escudos térmicos aparatosos en el exterior. Un apunte rápido sobre los propelentes. Usar Metalox con una relación de mezcla de 3,6:1 optimiza la densidad del flujo maravillosamente. Si alguien propusiera pasar este motor a hidrógeno líquido, sería un desastre de ingeniería. El Hydrolox exige proporciones de 6:1 y tiene una densidad 10 veces menor. Habría que sobredimensionar catastróficamente las turbobombas, por no hablar de la pesadilla de la fragilización por hidrógeno en esas aleaciones tan avanzadas. Básicamente es estructuralmente inviable sin tirar el diseño a la basura y empezar de cero. Llegamos a la joya de la corona, la sección 4, la simplificación del Raptor 3. Echadle un ojo a esta tabla, porque la evolución hacia el Raptor 3 es un ejercicio de optimización radical. El empuje sube un 22% hasta las 280 toneladas y la presión de cámara supera la increíble barrera de los 400 bares. Pero lo que realmente quita el hipo es la reducción de masa. Han bajado el peso total del sistema en un 40%, pasando de casi 3 toneladas a solo 1.720 kilos. Todo esto mientras el coste de producción por unidad cae en picado. Es una verdadera clase magistral de diseño iterativo. ¿Y cómo logras esa dieta milagrosa en el peso? Eliminando sin piedad el hardware externo propenso a fallar. Recordad lo que hablábamos de la internalización de la complejidad. Al meter toda la gestión térmica dentro de la estructura con canales regenerativos ultra eficientes, te puedes cargar todo el escudo térmico externo. Y ya de paso, el sistema de extinción de incendios. Adiós también a las uniones atornilladas, que son imanes para las fugas bajo vibración, reemplazándolas por soldaduras continuas. Para el equipo de tierra esto convierte al Raptor 3 casi en un motor plug and play, reduciendo el dolor de cabeza del mantenimiento preventivo prácticamente a cero. Esta obsesión por simplificar y evitar fallos llega hasta el momento crítico de la ignición. En la cámara principal se han olvidado de los típicos encendedores de antorcha o chispas externas. Han apostado todo a la autoignición termodinámica. Fijaos, los prequemadores escupen los gases a entre 400 y 500 grados centígrados. Bajo unas presiones tan extremas, el simple choque violento de esos fluidos supera instantáneamente la energía de activación del metano. Combustión espontánea pura y dura, menos subsistemas, menos cosas que se puedan romper. Todo este trabajo de limpieza arquitectónica no es solo para presumir hoy, es la plataforma para un escalado brutal. Las futuras iteraciones de la familia Raptor 3.X apuntan a superar holgadamente las 300 toneladas de empuje por motor. Estamos hablando de una relación empuje-peso por encima de 200, algo nunca visto en la industria. Sumadle versiones de vacío operando a unos espectaculares 380 segundos de ISP y pensad que la base propulsiva de la Starship B3 va a juntar 35 de estas bestias. Eso significa generar unas 10.000 toneladas métricas de fuerza en el momento del despegue. A lo largo de este análisis hemos visto cómo integrar la complejidad hacia adentro transforma una pesadilla de cables y tuberías en un bloque estanco, robusto y facilísimo de operar. Pero nos deja con una incógnita fascinante para los que nos dedicamos a esto. A medida que seguimos exprimiendo la manufactura aditiva y llevando estas aleaciones bimetálicas al mismísimo borde de la cizalladura térmica, ¿dónde está verdaderamente el techo termodinámico absoluto para el impulso específico en un motor de Metalox? Es sin duda el gran reto de ingeniería que definirá cómo y cuándo daremos el siguiente gran salto interplanetario.